Sin más preámbulos, vamos a pasar a presentaros a nuestro primer oponente. Él es Jesús Ignacio Moreno Sánchez, licenciado en Psicología, tanto clínico como social. Ha desarrollado su actividad como psicólogo en la actividad clínica desde 1994, en Cáritas, Madrid, en distintos proyectos con menores, jóvenes y adultos en situación de riesgo, exclusión social y familias desestructuradas. En la actualidad trabaja en el ámbito de la protección de los menores tutelados por la Junta de Castilla-La Mancha, la supervisión y el acompañamiento a equipos educativos. Un aplauso. Gracias, María. Bueno, buenas tardes. Cuando desde la Asociación AVID me ofrecieron la posibilidad de impartir las jornadas, pues la verdad es que sentí un orgullo inmenso. Me pareció un regalo el poder participar y a la vez me entró un canguelo porque me cuesta muchísimo hablar en público. Me saca de mi zona de confort. Estoy muy acostumbrado a trabajar en terapia individual, en terapia familiar, con menores en protección y con equipos educativos de centros de menores. Y hablar en público es una cosa que tengo que aplicar las estrategias y las distintas técnicas de relajación, respiración a mi persona porque lo llevo regular. Así que os pido paciencia, ¿vale? Bien. La jornada, el tema sobre el que voy a hablar va a ser el impacto emocional ante una enfermedad. El marco de la ponencia. Me parece, creo que es fundamental, antes de nada, deciros que en el tema de la salud mental y en el tema de las enfermedades, como las personas expresan lo que sienten, lo que viven, no hay bondad y maldad. La bondad y la maldad, lo bueno y lo malo, es un juicio de valor. Aquí no estamos en el juicio de valor, estamos en el sentimiento, en cómo la persona, su cuerpo, pues va a manifestar lo que siente, cómo la persona vive y piensa lo que le está pasando. Entonces, quiero que quede esto muy claro, ¿no? Porque durante toda mi ponencia voy a hablar de enfermedades, de cosas que suceden, cosas que no, y puede haber en algún momento alguien que piensa, pues mira, esta persona, si está así es porque no hace o no. Las personas no deciden estar enfermas, no deciden estar sanas, simplemente sufren la enfermedad y la mayoría de ellas intentan estar sanas. De lo que os voy a hablar, ¿qué se entiende por choque o impacto emocional? El choque o el impacto emocional es un conjunto de pensamientos y emociones negativas que afectan a la forma de ser, a la forma de estar en el mundo y al entorno. Eso es en todo el rato de mi ponencia, cuando hable de choque o impacto emocional, tenéis que tener presente que eso es el conjunto de pensamientos y el conjunto de emociones negativas. ¿Y cómo voy a organizar? ¿Cómo me he estructurado? La primera parte voy a hablar de algunos conceptos que me parece que son fundamentales, ¿vale? Y que van a estar, es como la arquitectura de la ponencia. Es decir, las emociones, la enfermedad, la salud, son conceptos que vertebran toda la ponencia y que necesito explicar y que entendáis para luego hablar del choque, el impacto emocional de la enfermedad y la segunda parte hablaré de cómo la enfermedad influye en las emociones de las personas y en la última parte hablaré de cómo las emociones de la persona también influyen en el bienestar y en la salud. Veréis que la relación entre enfermedad y estado emocional es un mismo camino con un doble sentido de ida y vuelta, ¿vale? La enfermedad influye en mi estado emocional, pero a la vez mi estado emocional también puede influir en la enfermedad y en la salud. Y en cada uno de los bloques intentaré, porque creo que es al final lo que la gente se lleva, dar algún consejo, alguna receta, algo que os pueda servir. Vale. La Organización Mundial de la Salud, en 1948, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Esto es muy importante porque estar sano, tener salud, no es no estar enfermo, ¿vale? Estar sano, tener salud es encontrarse bien física, mental y socialmente. Es decir, yo cuando trabajaba, por ejemplo, con personas sin hogar, una de las mayores dificultades que teníamos a la hora de trabajar con ellos es el poder establecer y el poder conectarles socialmente, ¿no? Porque si no están esas tres patas, lo físico, lo mental y lo social, si no hay una relación, si no hay una conexión entre esas tres patas, pues no vamos a tener una completa salud y un completo bienestar. ¿Cómo define también la OMS la enfermedad? Lo define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Por qué dice más o menos previsible y por qué dice en general conocidas? Porque en muchas ocasiones no se conoce cuál es el origen de la enfermedad y en muchas ocasiones no se conoce cuál es el pronóstico de la enfermedad. Luego veremos cómo esas cosas, cuando uno se siente enfermo, el no conocer muy bien el origen o el no saber cómo va a desarrollarse la enfermedad, pues generan tensión y generan ansiedad. ¿Qué entendemos por enfermo? Por lo menos que entiendo yo, y lo traigo aquí. Es la persona que padece una enfermedad, sea consciente o no de su estado. Es decir, hay personas que se levantan y dicen, pues me duele aquí, me duele allí, me encuentro mal, me he caído y me he dado un golpe, no puedo andar, o me he torcido y tal. Y son conscientes de que se encuentran mal. Pero hay otras personas que también son enfermas y no son conscientes de que se encuentran mal. Por ejemplo, a todos seguramente que nos ha pasado, pues estar en el trabajo o estar en una comida o con amigos y decir, pues tienes mala cara, te pasa algo, ¿no? Yo me encuentro bien, ¿no? Pues deberías hacerte, ¿no?, un reconocimiento, deberías que te vea un médico, ¿no? Y la persona va y pues dice, pues mira, no pasa nada, estás en un proceso gripal, o esto lo hemos visto mucho con el COVID, ¿no? Cuando uno al principio, cuando uno se ponía, había estado en contacto y tenía síntomas, los rastreadores llamaban y todo el entorno se tenía que quedar confinado, hacerse PCR y resulta que unos eran negativos y otros asintomáticos y positivos, ¿no? En la esquizofrenia, que es un problema de salud mental, una de las características del enfermo es que la persona no se percibe que está enferma y por tanto la adherencia al tratamiento, es decir, cuando luego esa persona va a seguir un tratamiento, es mucho peor, porque si ya no estoy enfermo, ¿por qué voy a tomar un tratamiento? ¿No? Uno de los primeros elementos que hay que tener presente para que yo siga un tratamiento es saber y entender que lo necesito, si no lo necesito. Entonces es muy importante, ¿no?, que lo que pongo ahí relacionado con la consciencia y la no consciencia. Y luego el enfermo lo expresará de una manera subjetiva y de una manera objetiva. Subjetivamente, pues uno sabe que se encuentra mal. Estoy fatigado, me duele el estómago, me duele la cabeza. Si no nos lo dicen, no lo sabemos, no se ve, no se percibe. Para él, la expresión objetiva es lo que el entorno ve que te está pasando. Pues mira, pues tienes mala cara, o qué te pasa, que cojeas, o te veo que tienes problemas de atención en el trabajo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que yo siento y lo que yo expreso de manera comportamental del entorno. Y por último, el papel del enfermo, que se refiere al rol de enfermo o papel del enfermo a el papel que asume una persona cuando se siente enferma y cómo maneja e interpreta lo que le pasa o hace uso del sistema sanitario. Esto, a lo largo de la ponencia, de la charla, lo vais a ir viendo porque el concepto de subjetividad, cuando hablamos de salud y de enfermedad, tanto si la salud y la enfermedad tienen una etiología, es decir, está identificada médicamente, está identificada con unas pruebas, ¿no?, como si no lo está, como en el caso de la salud mental, si no hay test o simplemente la persona expresa cómo está, ¿no?, pues es muy importante la
subjetividad de la persona. Vosotros sois conscientes, por nuestra educación hay personas que aguantan más el dolor y hay personas que aguantan menos el dolor. Hay personas que se levantan, les duele un poco la cabeza y quedan paralizados. Hay personas que se levantan, les duele la cabeza y no se toman nada y hacen una vida normal. Hay personas que se levantan, les duele la cabeza, se toman un paracetamol y hacen su vida normal. Es decir, el concepto de subjetividad es muy importante para cómo uno enfrenta la enfermedad y cómo uno se relaciona en la vida. Os voy a hablar bastante de las emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas de nuestro organismo que se dan de manera automática ante situaciones externas relevantes desde un punto de vista adaptativo. Es decir, las emociones son respuestas de nuestro organismo que se dan ante un estímulo externo, pero son respuestas adaptativas. No hay emociones buenas y malas. Aquí no estamos en el mundo de lo moral, estamos en el mundo de la salud, y en la salud todas las emociones son buenas. La ira es una emoción buena. El problema es qué pasa con esa ira. Es decir, las emociones nos informan. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y alguien, imaginaros, salís corriendo, tenéis que llevar al niño al colegio y os cruzáis con esa persona simpática, entre comillas, típica, que dice, anda, mira qué bien, te has arreglado hoy mucho. Y eso te incomoda, ¿no? Te sale una respuesta de, pues será la tía pedorra para que me dice esto. Eso seguro que nos ha pasado en alguna vez, ¿no? Ahí tenemos muchas posibilidades. Una de ellas es tirarla de los pelos, contestarla mal o no hacer ni caso, pero en cualquier caso sentimos y nos está informando de que ahí pasa algo. Eso lo tenemos, y luego lo iréis viendo, lo tenemos que aprender a manejar. Porque si no lo manejamos, nos vamos cargando, es como un vaso. Vamos echando agua por aquí, vamos a otro sitio y le echamos agua. Salimos al parque y echamos agua. Llegamos a casa y le echamos bastante. En el trabajo, ni te cuento. Y tenemos el vaso ya casi lleno y llega alguien, nos dice cualquier cosa y explotamos. Dice, no sé, no te he dicho nada, esto nos ha pasado a todos en casa. Pero lo que te he dicho, ¿por qué te pones así? Y es que ya traía el vaso muy bien. Entonces es muy importante que aprendamos cómo están nuestros vasos, ¿vale? Y si está pesada la mosca. Tenemos una mosca que no sé si está enterando, pero está pesada. Ahí tendremos que aprender a gestionar nuestro caudal. Y los sentimientos. Los sentimientos son estados secundarios a las emociones. Las emociones son primarias. Hay emociones que son universales. Hay autores, hay bastante consenso, es decir, que hay 6 emociones que son universales. Universales quiere decir que se dan en todas las culturas, en todas las etnias, un chino, uno de Mali, uno de Marruecos, un español, uno de Ruanda, un americano, uno del Polo Norte, del Polo Sur, y hay 6 emociones que son básicas, que son el temor, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa y la alegría. Esas 6 emociones las expresamos todos y nos afectan a todos. Luego, los sentimientos nos harán, de alguna manera, son el tamiz con el que vamos a transformar esas emociones y cómo las vamos a interpretar. Las emociones son primarias, son respuestas que se dan automáticas. Por ejemplo, voy a cruzar la calle, estoy en mi mundo y un coche me pita y me asusto, ¿no? Me asusto. ¿Qué ha pasado ahí? Porque la emoción me ha avisado, ten cuidado que te pilla. Entonces me asusto, ¿vale? Pues yo cruzo, pero luego llega el sentimiento de susto y yo puedo estar todo el día abajo. Pues si es que siempre me pasa igual, es que tengo que tener cuidado al cruzar, y voy rumiando, ¿no? Entonces es importante que entendamos que una cosa es la emoción y otra cosa el sentimiento. Y ambas cosas nos van a afectar a nuestro estado. Aquí señalo algunas diferencias entre las dos, pero como digo, las dos son importantes porque nos conectan con nuestro yo interno y las dos son importantes porque nos ayudan a relacionarnos con el mundo. La emoción es una reacción a un estímulo, suele ser inconsciente e inmediata, es muy breve en el tiempo
la emoción no tiene una reflexión, por eso dice que será antes que la razón, son universales, son muy intensas y llevan a actuar. Toda emoción nos lleva a actuar. El sentimiento, por su parte, es un estado de ánimo más estable, dura mucho más en el tiempo, la emoción hemos dicho que es más rápida, es consciente, necesita una elaboración mental, es un proceso más largo, como digo, primero llega el susto, primero llega la ira, llega el miedo y luego uno va elaborando eso. Se produce tras interpretar y pensar, son individuales, es decir, cada uno expresa, por eso es muy importante que sepamos poner etiquetas a las cosas, porque como yo entiendo el miedo, pues igual otra persona no lo entiende, ¿no? Y aquella también. Por eso decimos que los sentimientos, que es lo que elaboramos, va a estar basado por el tamiz del pensamiento, por el tamiz de la experiencia, por el tamiz de la educación, es individual. Ya aquí no estamos en el ámbito cultural, sino cada uno lo va a entender de una manera. Son menos intensos y más profundos y llevan a decidir y vivir de una manera. Es decir, como nuestro mundo sentimental, como uno entiende su mundo sentimental con la pareja o con los hijos, pues así se expresará y allí le llevará a vivir y a relacionarse con ellos. Es muy importante que tengáis claro, y aquí traigo unos ejemplos, hay muchas emociones, hay muchos sentimientos, aunque, insisto, emociones básicas, hay un acuerdo por la mayoría de los autores, 66, pero os he traído un ejemplo de emociones agradables y desagradables, insisto, no estamos en emociones buenas y malas, sino emociones agradables y desagradables, emociones que luego nos pueden hacer encontrarnos bien o nos pueden hacer encontrarnos bien. Pero eso es una vez que nosotros elaboremos y cómo esas emociones nos van a hacer sentirnos. Las leo rápidamente. Como emociones agradables he escogido felicidad, amor, euforia, esperanza, motivación, pasión, satisfacción, diversión, bienestar y entusiasmo. Y como emociones desagradables, enfado, miedo, preocupación, tristeza, culpa, estrés, frustración, indignación, vergüenza y vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el sentimiento que tenemos de impotencia, da igual lo que haga, no puedo hacer nada, en el trabajo no puedo cambiar nada, tengo que adaptarme a la situación. Ese sentimiento de vulnerabilidad, supongo que a muchos nos suena, ¿no? Pues está presente en algunos momentos en nuestra vida. Y esto es muy importante. Cuando hemos definido las emociones, y quiero que lo tengáis muy presente porque esto va a estar de una manera o sobre la mesa o de una manera velada, pero va a estar en toda la charla, es muy importante que sepamos que las emociones son una respuesta psicofisiológica. Psicofisiológica significa que es una respuesta mental y una respuesta del organismo, es decir, que tiene un sustrato. Hay una serie de sustancias, neurotransmisores, transmisores neuroendocrinos, hormonas, no voy a entrar ahí, pero sí he traído algunas de esas sustancias que están presentes y que van a condicionar nuestra manera en la que estamos. Y quiero que entendáis que estas sustancias, voy a poner un ejemplo, es como la lluvia. Vosotros sabéis que cuando llueve, las sustancias, neurotransmisores, que van a influir en nuestro estado de ánimo son las gotas del agua. Y nuestro organismo es el suelo, es la tierra, el campo. Si llueve y el campo se moja, ¿vale? Y luego sale el sol, pues ¿qué pasa? Pues que el campo se seca. Si llueve mucho, sale el sol, ¿qué pasa? Que el campo sigue mojado. Quiero decir, cuando nosotros liberamos dopamina, oxitocina, adrenalina, ¿no? Lo liberas en un momento, pero si tú luego estás R y demás, sigues liberando esas hormonas. Y a veces, aunque ya no estás R, nuestro organismo las tiene en el torrente sanguíneo, en los órganos, y tenemos que hacer cosas para liberarlas. En el campo, ¿cuáles son las cosas que hacen que se seque? Porque deje de llover, que haga sol,
que haga aire, que haga mucho aire, son elementos que ayudan a que aquello se seque rápido, ¿no? Pues nosotros tendremos que aprender que tenemos que hacer cosas para liberar esas sustancias que me pueden perjudicar, y las que, como todo en la vida, hay sustancias, neurotransmisores, que son placenteros, y hay otros, como el cortisol, que cuando yo era pequeño creía que era algo vale que te da. En el Corte Inglés me iba a comprar. El cortisol es una de las hormonas más dañinas, pero a la vez son beneficiosas en pequeñas dosis. Es decir, el cortisol, una de las propiedades que tiene es incrementar el azúcar en sangre, ayuda a intensificar la memoria y la atención, incrementa la presión sanguínea, disminuye la serotonina y deprime el sistema inmune, ¿vale? Vamos a quedarnos con incrementa el azúcar en sangre, intensifica la memoria y la atención, incrementa la presión arterial. Cuando yo tengo que dar una respuesta ante un estímulo, ¿qué es lo que pasa? Necesito energía, necesito combustible. El combustible me lo aporta el cortisol, porque va a incrementar la presión sanguínea, va a hacer que mi cuerpo, la circulación de la sangre vaya más deprisa y pueda correr, pueda responder más rápidamente a los estímulos. Intensifica la memoria de atención, voy a estar pendiente y voy a tener más capacidad de ver las cosas. Y incrementa el azúcar en sangre, lo mismo, los órganos necesitan azúcar para funcionar. ¿Qué es lo que pasa cuando corremos? Os habrá pasado. Y decís, que tengo que tomarme algo, un caramelo, cualquier cosa, porque tengo el azúcar bajo. O los que corren, las agujetas, necesitan tomar azúcar de zinc. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando liberamos cortisol, en psicología, sí, hay una relación entre el cortisol y el beneficio que produce el cortisol. Cuando liberamos cortisol en el organismo, imaginaros que yo hago aquí una campana, la campana de la iglesia la pongo aquí. Entonces, una liberación pequeña del cortisol va a ser beneficiosa, pero si yo sigo liberando cortisol, ¿qué pasa? Pues es como la campana. Lo que era bueno se convierte en malo. Es decir, si aquí dibujara yo una línea en la que dijera liberación de cortisol, y aquí pusiera bueno y malo, pues veríamos que cuanto más se libera, peor sería el cortisol en nuestro cuerpo. ¿Vale? Aparte que a dosis elevadas deprime el sistema inmune y disminuye la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que es positivo para la persona. Entonces, algunos de estos elementos, algunos de estos neurotransmisores son la dopamina, que nos produce un estado de placer. ¿Cómo estimulamos la dopamina? Cuidando el microbioma del intestino, es decir, cuando tomamos leche, queso, bifidus, soja, alimentos que son beneficiosos para el intestino, estamos generando dopamina. Y la dopamina está relacionada con la motivación. La serotonina la llaman la hormona de la felicidad. Y está relacionada, la serotonina se activa en nuestro organismo cuando realizamos actividades agradables, cuando nos relajamos, cuando respiramos una respiración consciente, profunda, tomando chocolate negro, salmón, algunas legumbres. Esa es la manera en la que nosotros liberamos serotonina. Endorfina es la hormona de la euforia y el bienestar. Se liberan endorfinas en nuestro cuerpo cuando salimos a caminar, cuando escuchamos música, cuando bailamos, ¿vale? Son hormonas que son positivas. De hecho, a la dopamina, serotonina, endorfina y la oxitocina, que la he puesto aparte porque es muy importante, las llaman las hormonas del bienestar, las hormonas de la felicidad. La adrenalina está relacionada con la supervivencia, con la alerta. Entonces, las personas que tienen ansiedad tienen los niveles de adrenalina altos. ¿Cómo regulo yo la adrenalina? Con el ejercicio físico, con la respiración, con el yoga, con la meditación, con la oración.
son actividades que hacemos y que nos calman, nos tranquilizan, nos ayudan a controlar la adrenalina. Y el glutamato, que además de ser un grupo de los años 80, el glutamato YY, el glutamato está relacionado con los procesos de memoria y de recuerdo. ¿Qué cosas activan el glutamato? Interesándose por las cosas nuevas, en algunos alimentos como las nueces, el tomate, algunas legumbres como los guisantes. Esas cosas hacen que se libere en el organismo el glutamato. Y ahora voy con la oxitocina, que la he dejado para el final porque es una maravilla. La oxitocina es la gran hormona, es la hormona de la felicidad. La oxitocina se estimula, está muy relacionada, por ejemplo, vosotras las mujeres cuando dais a luz, pues necesitáis unos niveles altos de oxitocina. La oxitocina está muy relacionada con el vínculo, con el apego. Es decir, cuando hacemos caricias, cuando dabais el pecho, bien de manera natural o bien con biberón, esa relación tan íntima con el bebé, pues hace que se libere oxitocina y que os encontréis muy bien. En las relaciones sociales y de afecto, en las relaciones sexuales, tanto del hombre y de la mujer, se libera mucha oxitocina y, como he dicho, en el apego. Es muy importante que tengáis, la voy a volver a repetir, caricias, relaciones sociales de afecto, apego y en las relaciones sexuales. Es muy importante que lo tengáis presente porque son actividades que liberan oxitocina y que van a hacer que nos encontremos. Vale, ahora vamos al bloque de esta parte anterior, como he dicho, necesitaba que tuvierais algunas cosas claras antes de entrar directamente en la relación entre las emociones y la enfermedad. En este caso, cómo una enfermedad va a impactar en nuestras emociones. Toda enfermedad va a tener en el transcurso del tiempo un impacto emocional. ¿En qué momentos esa relación entre enfermedad y estado emocional va a ser mayor, va a haber más impacto? Antes de recibir el diagnóstico. Parece claro, ¿no? Si uno no sabe lo que le ha pasado, no sabe lo que tiene, pues eso le genera mucha ansiedad. Toda la incertidumbre genera mucha ansiedad. El momento antes, los días antes de recibir el diagnóstico, nos genera mucha tensión, mucha intranquilidad. Ese es uno de los momentos elevados. Otro momento, en el momento del diagnóstico, ¿no? Cuando está delante del médico y te dice, pues mire, tiene usted tal o cual cosa. Ese momento también, y dependiendo, por supuesto, de qué enfermedad, la reacción emocional va a ser mucho mayor. No lo mismo que te diga, pues mira, tienes un linfoma maligno, se te cae el mundo encima, ahí no solo vas a tener ansiedad, sino que ahora veremos que puedes tener todo un proceso de duelo. A que te digan es muy distinto a que te digan, pues tienes un nódulo, no te tienes que preocupar, o te digan incluso, pues tienes un nódulo, te lo tenemos que quitar, pero ¿cómo me lo van a quitar? ¿Qué van a hacer? Es decir, depende del diagnóstico que te diga, generará más tensión o menos tensión, ¿vale? Incluso es muy importante la parte subjetiva porque incluso hay enfermedades, ¿no?, que siendo las mismas, por ejemplo el COVID, que lo hemos vivido todos, siendo la misma enfermedad, tiene un impacto en la persona. Por ejemplo, no lo mismo cuando el estado de pandemia, que estábamos todos confinados y salían por la tele, los telediarios, han caído 4.000, han caído 3.000. Uno vivía esa enfermedad con muchísima angustia, ¿no? Es más, si tenía una persona que tenía, o un conocido, un familiar que tenía la enfermedad, pues tenía muchísimo miedo, ¿no? En el 2023, ahora mismo sigue habiendo COVID, pero incluso los protocolos, no sé, ahora, los protocolos han cambiado, ¿no? Antes había que estar en casa todos confinados, el núcleo más cercano tenía que estar confinado, por eso había rastreadores. Ahora no, ahora
si no tienes síntomas graves de fiebre y tal, te vas a tu trabajo chimpún. Es decir, la misma enfermedad, siendo lo mismo, ¿no?, ha cambiado. ¿Qué ha hecho que cambie? Porque hay un sistema que tengamos, ¿no?, la inmunidad grupal, que haya vacunas, que el cuerpo se vaya adaptando, pero la enfermedad está ahí. Pero en 2020, en abril, cuando a uno se me encontró mal y le hacían la PCR y decían, pues te tienes que quedar ingresado, te tienes que quedar en tu casa, no se vivía de la misma manera en ese momento el COVID que ahora, ¿no? Entonces, también quiero que lo tengáis presente. Cuando digo en el momento del diagnóstico, me refiero no solo a la enfermedad, y en esto voy a insistir mucho, sino también a cómo percibimos el daño que nos puede hacer esa enfermedad. Otro de los momentos en los que los estudios demuestran que el impacto de la enfermedad es mayor en el cuadro emocional de las personas es cuando aparecen las limitaciones en el transcurso de la enfermedad. Porque una persona puede haber sido diagnosticada de tal o cual enfermedad, bueno, y vivir más o menos con normalidad, pero cuando se dan cuenta que empiezan a desarrollar aquellos síntomas que le dijo el médico, mira, tu pronóstico va a ser este, es cuando uno siente mayor, cuando le invade mayor el impacto de la enfermedad, ¿no?, cuando su estado emocional se ve quebrado, es en ese momento. También, esto es muy importante, porque luego también, viendo cuáles son las dificultades, podemos encontrar las soluciones. La disminución de las redes sociales. Los estudios demuestran que el hecho de que las personas disminuyan su capacidad de relacionarse con su entorno más cercano, familiares, amigos y demás, va a hacer que lo vivan con mucho malestar emocional. Gracias. Disculpadme. Eso es uno de los indicadores que tenemos que tener más presente también a la hora de trabajar, ¿no? Y que tenemos que tener presentes y que demuestran los estudios cómo el disminuir estas relaciones sociales, la gente lo vive muy mal. ¿Y por qué disminuye las relaciones sociales? En algunos casos porque la gente pierde, o bien pierde el interés, o a veces no saben cómo ayudar a otra persona y ante la duda, pues hacen lo peor, que es, pues vamos a ver a fulano, pues, yo sí, ¿qué le decimos? Y se quedan en casa. No, hay que ir a ver, que tiene que mantener las relaciones, que no se pueden perder. Si uno no sabe qué decir o qué hacer, pregúntaselo a él. Oye, mira, estoy preocupado, no hay que poner los sentimientos, hay que poner las emociones por delante. Estoy preocupado, vengo y me gustaría saber cómo ayudarte y no sé qué hacer. Pues igual, pues mira, viniendo, no necesito nada más. Entonces, es muy importante. Y como he dicho, puede ser por el entorno, ¿no? Porque la otra persona, el amigo, el conocido, el primo, no sepa muy bien, vamos a ver a fulano, al primo, ¿qué le dice? Yo qué sé, fíjate cómo está. Mira, le llamo por teléfono y cumplimos. Pero también a veces es por la propia persona enferma. Porque al ir perdiendo capacidades, dices, pues es que la gente empieza a tener atribuciones negativas, que decimos los psicólogos. Es decir, pensamientos sobre cosas que suceden y son falsas. Que dicen, que la gente, que ya no soy tan divertido como antes, la gente está pendiente de mí, yo tampoco quiero eso. Y ese hecho de aislarse es uno de los peores indicadores y del mayor impacto y más negativo que hay entre la relación enfermedad y vivencia emocional. Y otro de los momentos que reflejan los estudios es en las crisis recaídas en las que las limitaciones se agravan. Bueno, pues tiene su lógica que si cuando van a aparecer los sentimientos, las limitaciones que uno tiene por la enfermedad, pues cuando uno tiene crisis y esas limitaciones son mayores, pues es lógico que el impacto emocional sea.
El impacto de la enfermedad puede suponer un proceso de duelo. Lo decía antes, en psicología el duelo, y todos utilizamos, pues es que está viviendo el duelo. Sobre todo cuando a una persona se le muere una persona cercana, ¿no? Tiene la desgracia pues, de que se muera su padre, su marido, su mujer, un hijo. Son situaciones muy dolorosas y muy traumáticas. Pero en psicología el duelo no solo hace referencia a la muerte, sino que hace referencia a cualquier proceso, ¿vale?, en el que una persona se tiene que adaptar ante un estímulo, ante una situación, más que un estímulo, es una situación de estrés en la que la persona lo percibe como separación o pérdida. Por ejemplo, me explica mucho la... Ya tenéis que hacer gárgaras, que además luego veréis que estimula el nervio vago y el bueno para dormir. Que sea un poco... quede un poco más cercana. Sí, bueno, el chupete lo he quitado porque no me pareció bien. Bien, como decía, el duelo es un proceso, ¿vale? Y hay diferentes autores que hablan sobre el duelo, pero también hay un consenso en el que explican que el duelo tiene diferentes fases. Hay que entender que estas fases, yo las pongo aquí para que se entiendan, pero que no serán así en la realidad, ¿no?, sino que están más... La realidad es compleja. Entonces, cuando hacemos una presentación lo ponemos todo esquemático, bonito y tal. Además, Elisa y Paula me dicen, papá, haz esto así para que se vea mejor también. Entonces lo hacemos así, bonito, pero la realidad es compleja y por lo general las fases, una se mezcla con otro, uno puede estar en la fase, ya las explicaré, en la fase de impotencia y volver a la negación, que decir, pero quiero que lo veáis y me pongáis. La primera fase es la de shock inicial, la de preocupación. Cuando a uno le diagnostican una enfermedad y él percibe que es una enfermedad grave, no puede estar esto. Uno se queda en shock. O sea, no hay que hacer, eso puede durar desde unos minutos a unas horas, a unos días. Uno se queda preocupado. Insisto, depende de la enfermedad y depende de cómo uno interprete esa enfermedad. La segunda fase es la negación. No, esto no me está pasando a mí. No, yo tengo que pedir, este tío no sabe, me voy a otro médico que me han dicho que es mejor y que me digan otro diagnóstico. Y uno pues, se niega ante esa realidad y busca, por lo general, cuando uno niega la realidad que tiene, tiende a contrastar y a buscar la opinión por otros lados. Luego llega la fase de confusión, ira, negociación, distintos sentimientos que se manejan. Pero bueno, ¿cómo me habrá pasado esto a mí? Pues si yo llevo una vida sana. ¿Por qué? ¿Por qué yo que tengo necrosis de las dos cabezas del fémur? Que yo tengo necrosis. Sí. Me he fumado, no he bebido, he hecho ejercicio. Bueno, ¿por qué me pasa esto, no? Y uno pues, se cabrea con el mundo, a veces se enfada con el universo. Incluso cuando pongo en negociación, pero vamos a ver, llegas al médico, intentas negociar tu enfermedad. En la diabetes es mucho, mira, me ha dicho usted que para que no tener que llegar a pinchar insulina, tengo que hacer ejercicio, tengo que llevar una dieta, pero es que yo los cumpleaños, o es que yo un bollo, una bamba de nata, no me la puedo quitar a la semana. Y es la parte de uno negocia su enfermedad, ¿no? Porque a todos nos cuesta, a mí me ha costado mucho salir de la zona de confort, a todos nos cuesta salir de la zona de confort, de la rutina, y pues, tenemos que hacer lo posible para que no resistimos a él. No queremos salir, ¿no? Y negociamos, nos enfadamos con nosotros, con la parienta, con el mundo, con todo. Luego llega otra fase que es la impotencia, el miedo, la tristeza. Ya uno va entendiendo que aquello es así y pues cae en la tristeza. ¿No? Y voy a estar toda la vida yo sin tomar banda de nata, con lo que a mí me gusta la banda de nata. Joder, esto es un problema. Y uno no, pues puede ser la banda de nata en el caso de una persona diabética,
y en el caso de una persona, por ejemplo, que tenga un problema de riñón y tenga que ir a diálisis, tengo que ir 2 días al hospital, joder, ¿no? Y uno lo vive mal, lo vive con tristeza, lo vive con preocupación, lo vive con impotencia. Y la última parte, que es la aceptación y el reajuste, es cuando uno empieza a asumir, bueno, vale, me pasa esto, tengo que convivir con esto, voy a ver de qué manera voy a hacerlo de la mejor manera posible para estar a gusto conmigo mismo, para estar a gusto con mi entorno, ¿no? Para encontrarme bien. Uno va aceptando y ajustándose a la nueva situación. En psicología se habla que el duelo termina cuando uno es capaz de despedirse de la figura, el objeto de la pérdida, y por otro lado, cuando uno es capaz de abrazar y aceptar su nueva situación. Insisto, la pérdida puede ser, en los años 90 había el síndrome del nido vacío, que hablábamos los psicólogos, y que experimentaban sobre todo las mujeres que se habían dedicado sobre todo a la crianza de maridos, hijos, y los hijos se iban yendo de casa y ya, cuando se iba el último hijo de casa porque se casaba y tal, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? ¿Y ahora cómo me adapto a mi nueva situación? Y ese síndrome de nido vacío es un duelo. En las jubilaciones hay gente que cuando se jubila pierde su estatus, ¿no? Una persona siempre ha sido, los 15 últimos años, ha sido un director de instituto, todo el mundo le conoce por director, y se jubila, deja de ser el director, pierde su estatus, ¿no? La rutina, las actividades que hacía todos los días, la organización que tenía, me levanto, hago esto, su vida cambia, se tiene que adaptar a la nueva situación. Lo mismo, ¿no? Cuando a uno le diagnostica una enfermedad grave, uno tiene que adaptarse. Pues es que tengo que cambiar los horarios de las comidas para adaptarme a las visitas médicas, a los tratamientos. Es decir, es adaptarse a esa nueva situación que entiendes que va a ser así a lo largo del tiempo, ¿vale? Supone, como he dicho, una situación de duelo. ¿Y qué provoca esta situación de duelo en las personas? Tiene un impacto en el autoconcepto, en la autoestima, en la imagen y en el rol que se asume. ¿Cómo impacta? Como he dicho antes, cuando hablaba del rol de enfermo, claro, uno se tiene que percibir, bueno, vale, yo soy diabético, yo tengo necrosis, pero sigo siendo el mismo. Pero hay gente que lo vive muy mal. Hay gente o lo encaja muy mal, le lleva un tiempo adaptarse, quiere decir, hay gente que con la quimioterapia se le cae el pelo y eso tiene un efecto en la imagen. Entonces, es muy importante que ese duelo, ese proceso, porque he dicho que el duelo era un proceso de adaptación que va a afectarnos a nuestra autoestima, porque claro, si tú estás cabreado, como he dicho antes, con el mundo, con el universo y demás, pues lo pagas con la mujer, lo pagas con el marido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso al final te afecta, empiezan las guerras en casa y al final uno se percibe, es que tengo de verdad, es que me lo dice todo el mundo que tengo mal humor. Uno empieza a percibirse con mal humor, con otra imagen, pues no lo mismo cuando uno se levanta y se levanta bien, se mira al espejo, siendo el mismo que viene de qué guapo que he salido de la calle, ¿no? Qué guapo que he salido de la calle. A uno se levanta y se levanta con el pie torcido porque ha dormido mal, o porque se ha acostado con el problema que tuvo ayer con su hijo, o con el marido, o con la mujer, y se levanta y se mira al espejo y dice, vaya cara, ¿cómo vas a salir así? Entonces, este proceso va a tener un impacto, ¿vale? Y, como he dicho antes, es muy importante qué papel vamos a asumir frente a la enfermedad. En ese proceso, qué papel vamos a ir asumiendo. Entonces, como digo, es muy importante que tengamos en cuenta que ante un diagnóstico, y si el diagnóstico lo vivimos como grave, se puede vivir un proceso de duelo. ¿Qué es lo que produce un diagnóstico desfavorable y cómo impacta?
produce cambios en la estructura de personalidad, en la estructura familiar y en la estructura social. Como he dicho, uno tiene que empezar a cambiar sus hábitos. Cuando uno cambia sus hábitos, cambia cómo se percibe uno y cómo se relaciona con la familia, con el entorno. La familia ahora, pues, si es una persona mayor que es dependiente, tiene que organizarse para tener que llevarlo, tener que traerlo, es decir, o si la persona necesita, porque es un problema de una esclerosis, o tiene un problema que cada vez le va a incapacitar más, pues igual hay que acomodar en el entorno familiar una habitación, una cama especial para esa persona. Entonces, va a haber cambios a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y a nivel emocional y físico, ¿cómo cambia? Hay cambios en el ciclo del sueño y la alimentación, hay dificultades para relacionarse con los demás, hay sentimientos de soledad y tendencia a aislarse, y hay dificultad para manejar el estrés y la ansiedad. Es muy importante, ¿vale?, que tengamos esto presente para que cuando pues, nos den un diagnóstico que sea muy negativo, o nosotros estemos viviendo ese proceso con ese diagnóstico, tengamos presente, tengamos especial cuidado a estas cosas, ¿no? Es decir, sabes que te pasa esto, ten más cuidado si quieres mantener a los amigos cerca y no les pegamos en castellano, Pero es normal que tengan problemas. Insisto, aquí no estamos hablando de lo bueno y lo malo. Yo estoy explicando un proceso, estoy explicando cómo suceden las cosas. Es normal, si uno se encuentra con dolores, si uno se encuentra con dificultades para desenvolverse en el día a día, pues uno está enfadado consigo mismo y con el mundo. Pero tiene que ser consciente de eso. Por lo menos ser consciente. Y luego ya veremos lo que cada uno haga con ello. Pero es importante que seáis conscientes con eso, ¿vale? Es decir, que el estar enfadado, el mal humor, la ansiedad, el estrés, la soledad, no son gratuitas, no es porque te hayas lucido un platillo blanco y te hayas vuelto a poner, no, tiene una explicación. Lo importante es que sepamos qué hacemos con eso. Y ahora lo vamos a ver. También el diagnóstico, como he dicho antes, y el impacto que este diagnóstico va a tener en las personas, va a depender de una actitud proactiva. ¿Qué es una actitud? No es lo mismo una persona que va al médico y dice, bueno, pues usted tiene tal cosa, y sale de allí, que exactamente se entera que tengo, que no me entera muy bien, ¿no? Y eso, esa actitud pasiva va a generar mucha tensión. Por el contrario, una actitud proactiva es llegar, sentarte delante del médico y preguntar, pero bueno, esto es grave, es crónico, ¿cómo lo puedo abordar? Es cuando tú entre consultas vas al médico a notar lo que te pasa, lo que te siente, cómo te sientes en los momentos en los que has tenido una recaída, para que decirle al médico, oye, mira que me ha pasado esto, el otro día estaba tan normal y de pronto sentí como un mareo, ¿es propio de esta enfermedad o no tiene nada que ver? Es decir, tenemos que, hay una palabra que se utiliza mucho, empoderarnos de nuestras vidas, ser los protagonistas, no dejar que los demás nos dirijan, ¿vale? Tenemos que preguntar todo aquello que nos compete y que nos importa y que va a nuestra vida. Nunca mejor dicho. También va a depender de la percepción que se tiene respecto a las estrategias y recursos para abordar la enfermedad. El impacto será menor si yo, cuando me dan un diagnóstico, digo, bueno, vale, no te alarmes. Te han dicho que tienes que ir 3 días a diálisis al hospital. Esta o la otra manera, es decir, cuando uno el impacto del diagnóstico va a ser menor que si a uno dice, bueno, pues es que tienes COVID y tienes que estar en casa. Y como me organizo, en cambio por el contrario, si vale, pues mira, que lo ahora mismo a casa de mi madre, a casa de mi cuñado, a casa de mi amigo.
pues el impacto va a ser menor y uno lo va a vivir de manera mejor cuando tiene esos recursos. Del grado de interferencia del proyecto de vida, del proyecto familiar. Lógico, si hay una familia que una familia que tiende a hacer muchas salidas, excursiones, o yo que me gusta salir para acá, para allá, hacer ejercicio, y de pronto me recomiendan, no, es que por pues mejor que deje de hacer rafting, puenting. Mucho más correcto, más organizado y siguiendo las pautas que les hagan. La enfermedad tiene un coste psicológico y emocional. He insistido mucho en la incertidumbre. La enfermedad genera mucha tensión cuando no sabemos qué nos van a decir en el diagnóstico, las pruebas que nos tienen que hacer, los resultados de las pruebas. Toda esa incertidumbre de no saber. Tensión, porque ya la quimioterapia de por sí es un tratamiento invasivo. De la comprensión que haga la familia y el entorno respecto a la enfermedad. También va a tener, ahí es muy importante cómo nuestra enfermedad afecte al entorno familiar, cómo lo viva la familia y cómo la familia se relacione con nosotros con respecto a la enfermedad, va a hacer que el impacto sea mayor o menor. Y la falta de información respecto a la enfermedad voy un poco más deprisa porque son las 7:30. ¿Cuáles son las situaciones con mayor impacto ante una enfermedad crónica? Los estudios dicen que lo que genera más tensión cuando tú tienes una enfermedad y esa enfermedad empieza a manifestarse en tu organismo, va a generar una alta emoción cuando tú tienes que llevar la misma vida que antes, trabajando, estudiando, con las tareas de la casa, cuidando a los hijos. Cuando tú tienes que relacionarte con otras personas, no porque la relación, en esto quiero insistir, no porque la relación con otras personas sea mala, es decir, no es que sea mala, perdonadme, no porque la relación nos afecte mal en el proceso de enfermedad, al contrario, la relación con las personas nos hace bien. Lo que pasa es que cuando nosotros nos percibimos con dificultades, pues a la hora de la movilidad, con dolores, en el estado emocional, tendemos a aislarnos, tendemos a no relacionarnos porque no nos apetece. Pero insisto, las relaciones con nuestro entorno, con otras personas, son muy beneficiosas. ¿Me explico? ¿Lo entendéis? Sí, perfectamente. Problemas de pareja. Si estoy fastidiado porque me duele la cabeza, me duele aquí y encima tengo problemas con la paciente o con el caballero, pues tú me dirás, ¿no? Es otro elemento que añade tensión. Los desplazamientos y viajes. Por lo general, ir a los sitios, el estar en el sitio, es decir, el decir, mira, pues vamos a ir 4 días a Salamanca a ver aquello que es muy bonito. Pues eso apetece. Pero los desplazamientos y viajes, dicen los estudios que se viven muy mal, ¿no? Porque son muy incómodos, también dependiendo de qué enfermedad. Cuidar a otras personas, es decir, si encima tenemos a nuestro cargo, tenemos mamás o papás, suele ser un elemento también que influye y genera bastante tensión. Bueno,
Porque la gente, insisto, también uno es como percibe la enfermedad, es igual la enfermedad, pero la gente suele decir, bastante tengo como lo tengo, como para que encima tengo que cuidar a mi mamá y lo tengo que hacer, ¿no? Y eso genera bastante tensión. Además, si vas teniendo cada vez más limitaciones, pues te genera tensión porque piensas que no la puedes cuidar. Los aspectos relacionados con la sociabilidad son muy importantes. Lo vengo diciendo todo el rato. El salir cada vez menos, sentirse aislado, disminuir el contacto social, las situaciones de irritabilidad en la familia y los sentimientos de culpa, sentirse una carga, son elementos que generan mucha tensión a las personas que han tenido un diagnóstico de una enfermedad, como puede ser un cáncer, como puede ser una esclerosis. Lo viven, estas situaciones las viven con un estado emocional muy negativo, ¿vale? El hecho de sentirse, de percibirse como una casa, por eso digo que el entorno es muy importante. Eso era en lo social, en lo psicológico, por los síntomas asociados, ya tristeza, apatía, cansancio, fatiga, estrés de ansiedad, miedo, pérdida de control sobre la propia vida. Esto es muy importante, que tiene que ver con la vulnerabilidad que usa la vida. El sentir que no tenemos control sobre nuestros actos, sobre nuestra propia vida, es uno de los sentimientos que genera y que genera mayor ansiedad, mayor estrés, y que por lo general en muchos de los cuadros depresivos los psicólogos lo ven, ¿no? Esa sensación de impotencia, de vulnerabilidad, da igual lo que haga, me ha caído esta enfermedad como una losa y no me la puedo quitar, da igual lo que haga. Eso genera mucho malestar y psicológico. Por ejemplo, bueno, deciros que en el tema de las enfermedades, de la salud mental y de la relación que existe entre enfermedades y emoción, la pandemia empeoró bastante la salud emocional de las personas. Vamos ahora a lo positivo. ¿Qué elementos mejoran el impacto emocional de las personas con una enfermedad crónica? El mantenimiento de la sociabilidad y evitar caer en el aislamiento social. Es muy importante que mantengamos las redes sociales, es muy importante que sigamos manteniendo las amistades, que sigamos quedando con las personas. Hay que evitar aislarse en casa, no me apetece salir, me quedo viendo una película, déjame, me meto en mi cuarto. Hay que evitar eso. Pertenecer a asociaciones de pacientes y grupos de autoayuda. Aquí están las sillas. Cuando las personas, los estudios demuestran que cuando las personas se agrupan pues en organizaciones, como puede ser ADIL, como puede ser la Asociación y Organizaciones contra el Cáncer, como puede ser un problema, se sienten mucho mejor. Primero, aumentan porque empiezan a conocer, María lo ha dicho antes, conocen personas que de otra manera no hubiesen conocido. En ese entorno, un apoyo. Por fin las comprenden porque hay otra persona que le pasa lo mismo que a mí. Entonces, el agruparse, el formar parte de este tipo de asociaciones es un flotador en medio del océano. Es fundamental. Estar casado, depende de cómo sea la pareja, ¿no? Es una broma. Estar casado, vivir en hogares acompañados de otras personas. Lo que dicen los estudios es que evoluciona y tiene una mejor salud psicológica y emocional aquellas personas que viven en compañía, ya sean nietos, hijos, parejas, que viven solas. Las que viven solas, por lo general, el impacto emocional es peor. La flexibilidad de la familia, los cambios en las rutinas o los estilos de vida. Las familias que son capaces de adaptar su ritmo de vida a la nueva situación de enfermedad, sobre todo al principio, ¿no?, que es cuando más desencaje hay, eso mejora mucho el impacto emocional de las personas, porque no se van a percibir como una carga. Porque toda la familia dice, mira, no te preocupes, esto lo hacemos así, nos organizamos, la persona lo va a vivir. Tener una ocupación laboral con una adaptación adecuada a la situación personal.
esto depende de los empleadores, pero es muy importante que la persona se siga sintiendo activa, que la enfermedad no le siente en una silla y le deje improductivo. La persona, si hay agricultores, personas que tienen tierras o huertos, es muy importante que vayan al campo y hagan lo que puedan. Si tienen que ir con una supervisión, pues tendrán que ir acompañados de un nieto, de un amigo, del hombre, de la mujer, pero es muy importante que las personas tengan una ocupación, que se sientan útiles. El sentimiento de utilidad es muy importante en las personas. Expresar y ventilar emocionalmente, fundamental. Esto sobre todo lo trabajéis con Elisa. Es muy importante decir lo que nos pasa, contar. Además, en psicología se dice ventilar, porque ventilar es sacar lo malo para que entre lo bueno. O sea, sacar lo que me hace daño para que entre el aire fresco, ¿no? Es como cuando por las mañanas abrimos la ventana para hacer la cama, ¿no? Para que se desahogue el cuarto de haber estado toda la noche, da igual que sea verano que invierno, abrimos, que entre el aire limpio. Pues eso es ventilar. Y ya, por supuesto, por lo que hace publicidad, disponer de apoyo psicológico y técnicas de autocuidado. Es decir, si ya te sientes sobrepasado, véase. Vale. Pilar, todavía me queda tiempo, ¿qué hago? O sea, que me quedan cosas por decir. Pues a mí no me lo preguntes. Yo que estaba agobiado y me decía, madre mía, si me va a faltar tiempo. ¿Tiro para adelante? Es que tengo alguna dinámica. ¿Sí? Pues mira, os vamos a repartir el de esa para ser lo más rápido posible. A repartir los globos. Vamos a jugar. Un globo por cabeza. Vamos a ser rápidos. Vamos a daros un globo. ¿Os habéis portado bien? Vamos a daros un globo. No, muchas gracias por preocuparse. Pero oye, de momento... ¿Quieres un globo? No puedo separar globo. Gracias. Sí. A ver, mirad. Tenemos un globo. Vamos a hacer lo siguiente. Os he vuelto para que os sea más fácil, porque ya estoy un poco apurado. Más de tiempo. A mi zona de inconfort de antes es más. Bueno, os he puesto en la pantalla algunas emociones y sentimientos para que sea más fácil hacer la dinámica. El juego se trata de lo siguiente. Vamos a pensar que durante esta semana, qué emociones, qué sentimientos, agradables o no agradables, hemos tenido y nos han afectado, ¿vale? Vamos a dedicar 1 minuto o 2 a pensar situaciones que han despertado a nosotros felicidad, o han despertado ira, o han despertado miedo, o han despertado estrés. Cualquiera de esas situaciones, vamos a pensarlas y después de pensarlas 2 minutos, vamos a ir por cada situación dando un soplido en el globo. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis 2 minutos para pensar en situaciones que os han pasado, que os han despertado distintas emociones, sentimientos, agradables o desagradables. Y vamos a dejarlo en 1 minuto. Eso ha sido un mensaje inconsciente y que me ha generado ira, emoción, frustración, ansiedad. Por ejemplo, a mí, venir aquí a hablar en público, mucho miedo. ¿Agradable o desagradable? Da igual. Por ejemplo, ayer vine de viaje y Elisa me dijo, ¿qué tal estás? Me acarició, me dio un beso, me hizo sentirme. De eso se trata. Vais y mirad. Pensáis en vuestras situaciones y vais a
¿Estáis inflando el globo y apretáis? Te va a explotar. Y lo atamos. Va a necesitar otro. Lo atamos cuando hayamos terminado. Vale. Hay que atarlo. Nos cuenta lo siguiente. Lo primero, el globo es como si fuera nuestra vasija, nuestro recipiente emocional. Entonces, habrá personas, Pilar lo ha inflado, vamos, una persona que vive la vida con muchísima intensidad. Aquella señora también ha inflado el globo. ¿De verdad? Muchísimo. Hay personas que lo han inflado más, hay personas que lo han inflado menos. ¿Qué quiere decir esto? Es como el ejemplo que he puesto antes del vaso que se va llenando. Vamos poco a poco inflando nuestra capacidad de resistencia emocional, ¿vale? Como he dicho antes, todas esas sustancias, todos esos neurotransmisores, hormonas, las tenemos repartidas por el cuerpo y son como si fueran el globo inflado. Otra cosa que quiero que os deis cuenta es que ¿quién ha inflado el globo que tenéis en la mano? Cada uno el suyo, ¿no? Es decir, vosotras sois las que podéis hacer que el globo se infle o se desinfle. Sois las responsables de vuestras emociones. Esto es un ejercicio que hay que hacer desde que se nace hasta que uno se muere de viejo. Y no se termina de hacer del todo, pero uno tiene que aprender a decir: yo me he enfadado con lo que él me ha dicho. No, es que me has dicho y me has puesto. No, si el globo lo he inflado yo, no lo ha inflado él. Es muy importante. ¡Hala, qué globo más grande! Es muy importante que os deis cuenta que el globo lo habéis inflado cada una de vosotras. Igual que lo habéis inflado, también tenéis la capacidad de desinflarlo. Es muy importante que aprendáis a desinflar el globo poco a poco. ¿Por qué? Porque si vais, podéis hacer ruido, disfrutar el globo que voy para los niños. Disfruta, claro que sí. Es muy importante que aprendáis a desinflar vuestro globo. Es muy importante que aprendáis a expresar. Podéis, venga, como si estuviéramos en el colegio, habláis medio minutillo, es que si no, pasaríamos un rato. Pero es que me queda todo el minuto y voy a tener que cortar porque al final hay que respetar el tiempo. A ver, es muy importante que cada una de vosotras aprenda lo primero, insisto, el globo, inflarlo o desinflarlo, depende de cada una de vosotras, de cada uno de nosotros. No depende de otra persona. Es decir, no vale, es que estoy cabreado porque mira lo que me has dicho. No, estás cabreado porque tú has decidido cabrearte. Puedes decidir no cabrearte y decírselo. Claro, la emoción te ha saltado la alarma, como el chivato del coche cuando se enciende y dice, tengo que echar gasolina. Pues da igual. La alarma de la ira se ha encendido, pero puedes decir, oye, mira, la próxima vez me tratas con respeto, no me digas esto, las cosas me las dices bien, porque me molesta. ¿No? Uno puede decidir cómo infla y desinfla el globo, pero siempre tenéis que tener presente que el globo depende, inflarlo y desinflarlo, de cada uno de vosotros. Si lleváis este aprendizaje de aquí, me doy con un canto bonito. Yo creo que lo vamos a dejar en esta parte, porque lo que quedaba después es ver cómo las emociones. Bueno, me voy a contar, ya que me he preparado, perdón, 2 minutos. Mi mujer se ríe, pero cuando digo 2 minutos es eso. Si no son más, muy rápido, cómo todo este rato he estado hablando de cómo un diagnóstico, una enfermedad influye en nuestro estado de salud, en nuestro estado emocional. Y ahora voy a hablar de cómo nuestro estado emocional influye en el proceso de salud y enfermedad. Y quiero contarlo porque de verdad que como uno se siente consigo mismo y con el mundo, es que es muy importante
Es que al final te das cuenta que no hay grandes recetas, ¿no? Sino que el día a día te puede poner en el camino del bienestar o del malestar. Entonces, el estado de bienestar. ¿Cómo se entiende el estado de bienestar? Felicidad, satisfacción personal. ¿Cómo se expresa cuando uno está bien? Buen humor, interés por las cosas, energía, tolerancia, empatía y generosidad. Cuando uno está bien, se siente feliz, satisfecho y optimista. Y lo manifiesta con el mundo: buen humor, interés, energía, tolerancia y empatía. Cuando uno está mal, está descontento, insatisfecho con la vida y es negativo. ¿Y cómo lo expresa uno en el mundo? Son personas irritables, personas que se quejan por todo, son egoístas y muy individualistas. Los estados emocionales, ¿cómo nos influyen con respecto a la salud y la enfermedad? Los estados de malestar disminuyen el sistema inmune. Si disminuye nuestro sistema inmune, somos más propensos a las enfermedades. Las personas con un alto nivel de estrés, un estado de ánimo deprimido o ansioso, enferman más y viven menos. Esto está demostrado, es así, claro. Imaginaros, he explicado antes, si el cortisol que tenemos por el cuerpo lo tenemos todo el día por las nubes y está relacionado con temas de hipertensión arterial, de presión sanguínea y demás, pues con la glucosa en sangre, pues es normal que las personas enfermen más y vivan menos. Las personas con estado de bienestar, es decir, las personas que tienen un estado de bienestar positivo, enferman menos y son más longevas. Y esto se ha demostrado en estudios, se hizo un estudio, bueno, ya está, muy mal del tiempo, pasas un momento para atrás. Y por último, hay dos vías que relacionan el estado emocional y la salud. Esto no es porque Nacho venga aquí y se lo invente, sino porque el estado de bienestar tiene unos parámetros, que es la vía directa. La vía directa es cómo nuestro organismo hace que en nuestro estado de bienestar tengamos una buena salud, nos encontremos mejor y con buena salud a través del organismo, en la vía directa, que es: tenemos la frecuencia cardíaca más baja, la presión arterial más baja y aumenta el tono del nervio vago. El nervio vago es un nervio importantísimo que tiene que ver con estar relajados, el descanso, la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración y una vez más el proceso digestivo. Y hay maneras de estimular el nervio vago. El nervio vago se puede estimular haciendo gárgaras, se puede estimular echándote agua fría en la cara, se puede estimular comiendo chocolate, los alimentos amargos, café. A ver si ahora dice el psicólogo, como me ha dicho, café todo el día y vas a echar para tu bote. No. Alimentos, chocolate negro, también. Bueno. ¿Cuál es la vía directa del estado de malestar que nos hace que seamos más propensos a enfermar? Aumenta el cortisol y la adrenalina en sangre, lo que va a provocar cuadro de depresión y ansiedad generalizada. La depresión y ansiedad está relacionada con el cortisol y la adrenalina altos en sangre, irritabilidad, agotamiento, cambio de humor, disminución del sistema inmune, aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial y deterioro cognitivo. Es decir, facilita y favorece la pérdida de memoria y la atención, los estados de bienestar. Las conductas y hábitos saludables, ¿cuál es la vía indirecta? Pues llevar una dieta saludable, un ejercicio físico, horas de sueño. Es muy importante dormir entre 6 y 8 horas al día, evitar el consumo de sustancias nocivas, cultivar las relaciones sociales y buscar estados de calma como la relajación, el yoga y la oración. En resumen, ya termino. ¿Qué cosas son importantes que recordéis? Es muy importante que tengáis siempre presente cómo os percibís y cómo valoráis lo que está pasando, ¿vale? Porque, como he explicado todo el rato, la enfermedad influye, la misma enfermedad va a influir a dos personas de manera distinta por cómo esas personas perciben el peligro que esa enfermedad va a tener hacia ellos. Ya he explicado, además, el entorno y las herramientas. Es muy importante que expreséis vuestros pensamientos, vuestras emociones y vuestras necesidades. Es muy importante
mantener un sistema de conductas saludables. Dormir, salir a andar, mantener y cultivar la red de apoyo y dejaros ayudar. Hay personas que les cuesta un montón dejarse ayudar. Pues hay que aprender a dejarse ayudar. Y hay que aprender a que debemos de seguir manteniendo nuestras relaciones sociales. Y siempre, siempre, siempre intentar buscar la felicidad en los momentos y pequeñas cosas que tenemos. Muchas gracias. Cuenta lo siguiente. Lo primero, el globo es como si fuera nuestra vasija, nuestro recipiente emocional. Entonces, habrá personas, Pilar lo ha inflado, vamos, una persona que vive la vida con muchísima intensidad. Aquella señora también ha inflado el globo. ¿De verdad? Muchísimo. Hay personas que lo han inflado más, hay personas que lo han inflado menos. ¿Qué quiere decir esto? Es como el ejemplo que he puesto antes del vaso que se va llenando. Vamos poco a poco inflando nuestra capacidad de resistencia emocional, ¿vale? Como he dicho antes, todas esas sustancias, todos esos neurotransmisores, hormonas, las tenemos repartidas por el cuerpo y son como si fueran el globo inflado. Otra cosa que quiero que os deis cuenta es que ¿quién ha inflado el globo que tenéis en la mano? Cada uno el suyo, ¿no? Es decir, vosotras sois las que podéis hacer que el globo se infle o se desinfle. Sois las responsables de vuestras emociones. Esto es un ejercicio que hay que hacer desde que se nace hasta que uno se muere de viejo. Y no se termina hacer del todo, pero uno tiene que aprender a decir: yo me he enfadado con lo que él me ha dicho. No, es que me has dicho y me has puesto. No, si el globo lo he inflado yo, no lo he inflado él. Es muy importante. ¡Hala, qué globo más grande! Es muy importante que os deis cuenta que el globo lo habéis inflado cada una de vosotras. Igual que lo habéis inflado, también tenéis la capacidad de desinflarlo. Es muy importante que aprendáis a desinflar el globo poco a poco. ¿Por qué? Porque si vais, podéis hacer ruido, disfrutar de la broma, claro que sí. Es muy importante que aprendáis a desinflar vuestro globo. Es muy importante que aprendáis a expresar. Podéis, venga, como si estuviéramos en el colectivo, habláis medio minutillo, es que si no, pasaremos un rato. Pero es que me queda todo el minuto y voy a tener que contar porque al final hay que respetar el tiempo. A ver, es muy importante que cada una de vosotras aprenda lo primero, insisto, el globo, inflarlo o desinflarlo, depende de cada una de vosotras, de cada uno de nosotros. No depende de otra persona. Es decir, no vale, es que estoy cabreado porque mira lo que me has dicho. No, estás cabreado porque tú has decidido cabrearte. Puedes decidir no cabrearte y decírselo. Claro, la emoción te ha saltado la alarma, como el chivato del coche cuando se enciende y dice, tengo que echar gasolina. Pues esto igual. La alarma de la ira se ha encendido, pero puedes decidir, oye, mira, la próxima vez me tratas con respeto, no me digas esto, las cosas me las dices bien, porque me molesta. ¿No? Uno puede decidir cómo infla y desinfla el globo, pero siempre tenéis que tener presente que el globo depende, inflarlo y desinflarlo, de cada uno de vosotros. Si lleváis este aprendizaje de aquí, me doy con un canto bonito. Yo creo que lo vamos a dejar en esta parte, porque lo que quedaba después es ver cómo las emociones. Bueno, me voy a contar, ya que me he preparado, perdón, 2 minutos. Mi mujer se ríe, pero cuando digo 2 minutos es eso. Si no son más. Muy rápido, cómo todo este rato he estado hablando de cómo un diagnóstico, una enfermedad influye en nuestro estado de salud, en nuestro estado de salud.
Y ahora voy a hablar de cómo nuestro estado emocional influye en el proceso de salud y enfermedad. Y quiero contarlo porque de verdad que como uno se siente consigo mismo y con el mundo, es que es muy importante. Es que al final te das cuenta que no hay grandes recetas, ¿no? Sino que el día a día te puede poner en el camino del bienestar o del malestar. Entonces, el estado de bienestar. ¿Cómo se entiende el estado de bienestar? Felicidad, satisfacción personal. ¿Cómo se expresa cuando uno está bien? Buen humor, interés por las cosas, energía, tolerancia, empatía y generosidad. Cuando uno está bien, se siente feliz, satisfecho y optimista. Y lo manifiesta con el mundo, buen humor, interés, energía, tolerancia y empatía. Cuando uno está mal, está descontento, insatisfecho con la vida y es negativo. ¿Y cómo lo expresa uno en el mundo? Son personas irritables, personas que se quejan por todo, son egoístas y muy individualistas. Los estados emocionales, ¿cómo nos influyen con respecto a la salud y la enfermedad? Los estados de malestar disminuyen el sistema inmune. Si disminuye nuestro sistema inmune, somos más propensos a las enfermedades. Las personas con un alto nivel de estrés, un estado de ánimo deprimido o ansioso, enferman más y viven menos. Esto está demostrado, es así, claro, imaginaros, he explicado antes, si el cortisol que tenemos por el cuerpo, lo tenemos todo el día por las nubes y está relacionado con temas de hipertensión arterial, de presión sanguínea y demás, con la glucosa en sangre, pues es normal que las personas enfermen más y vivan menos. Las personas con estado de bienestar, es decir, las personas que tienen un estado de bienestar positivo, enferman menos y son más longevas. Y esto se ha demostrado en estudios, se hizo un estudio, bueno, ya está. Y por último, hay dos vías que relacionan el estado emocional y la salud. Esto no es porque Nacho venga aquí y se lo invente, sino porque el estado de bienestar tiene unos parámetros que es la vía directa. La vía directa es cómo nuestro organismo hace que en nuestro estado de bienestar tengamos una buena salud, nos encontremos mejor y con buena salud a través del organismo en la vía directa, que es tenemos la frecuencia cardíaca más baja, la presión arterial más baja y aumenta el tono del nervio vago. El nervio vago es un nervio importantísimo que tiene que ver con estar relajados, el descanso, la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración y una vez más el proceso digestivo. Y hay maneras de estimular el nervio vago. El nervio vago se puede estimular haciendo gárgaras, se puede estimular echándote agua fría en la cara, se puede estimular comiendo chocolate, pero los alimentos amargos, café. A ver si ahora dice el psicólogo, como me ha dicho, café todo el día y vas a echar a tu bote. No. Alimentos, chocolate negro, también. Bueno. ¿Cuál es la vía directa del estado de malestar que nos hace que seamos más propensos a enfermar? Aumenta el cortisol y la adrenalina en sangre, lo que va a provocar cuadro de depresión y ansiedad generalizada. La depresión y ansiedad está relacionada con el cortisol y la adrenalina altos en sangre, irritabilidad, agotamiento, cambio de humor, disminución del sistema inmune, aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial y deterioro cognitivo. Es decir, facilita y favorece la pérdida de memoria y la atención, los estados de malestar. Las conductas y hábitos saludables, ¿cuál es la vía indirecta? Pues llevar una dieta saludable, un ejercicio físico, horas de sueño. Es muy importante dormir entre 6 y 8 horas al día, evitar el consumo de sustancias nocivas, cultivar las relaciones sociales y buscar estados de calma como la relajación, el yoga y la oración. En resumen, ya, termino. ¿Qué cosas son importantes que recordéis? Es muy importante que tengáis siempre presente cómo os percibís y cómo valoráis lo que está pasando, ¿vale? Porque como he explicado todo el rato, la enfermedad la misma enfermedad va a influir a dos personas de manera distinta por cómo esas personas perciben el peligro que esa enfermedad va a tener hacia ellos. Ya he explicado
además el entorno y las herramientas con las que nos ayudan. Es muy importante que expreséis vuestros pensamientos, vuestras emociones y vuestras necesidades. Es muy importante mantener un sistema de conductas saludables. Dormir, salir a andar, mantener y cultivar la red de apoyo y dejaros ayudar. Hay personas que les cuesta un montón dejarse ayudar. Pues hay que aprender a dejarse ayudar. Y hay que aprender a que debemos de seguir manteniendo nuestras relaciones sociales. Y siempre, siempre, siempre intentar buscar la felicidad en los momentos y pequeñas cosas que tenemos. Muchas gracias.